Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo tengo a la primera piurana del espacio, así que estoy muy agradecida de tenerte aquí. María Mogollón, ella es historiadora y gestora cultural. En realidad también es la primera persona que entrevisto que está involucrada en la curaduría pedagógica, como mediadora educativa. Entonces, todo lo que es un poco el sector educativo, en el sector, en la cultura. Y siento que tiene unos insights muy interesantes para compartirnos de su experiencia como piurana, pero también desde hace poco viviendo, desde hace 2 años ya en Lima. Entonces tener esta perspectiva de alguien que viene por fuera de la ciudad es siempre interesante y siempre muy alentador de conocer este recorrido. Así que vamos a hablar un poco sobre los proyectos que ella ha encarado actualmente, su experiencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, y vamos a conocer un poco más sobre ello. Ella le escribí, aceptó el llamado, así que María Mogollón, te dejo presentarte lo que quieras. Gracias, buenos días desde acá, desde Perú, que son las 8:10 de la mañana. Como bien lo comentó Diana, en primer lugar agradecerte por escribirme. De hecho, me emocionó mucho la invitación. Yo soy historiadora y gestora cultural por la Universidad de Piura. Tengo 27 años. He trabajado en aproximadamente 5 a 6 años en Piura y llevo 2 años viviendo en Lima. Actualmente soy asistente educativa de contenidos del Museo de Arte Contemporáneo, que queda en Barranco, acá en Lima, y he sido mediadora educativa por un año. He estado a cargo de varios proyectos culturales, no solo en Lima, sino también en Piura. Y bueno, estoy súper contenta de estar aquí, compartirles mi experiencia como gestora cultural y también invitarlos como a reflexionar sobre la importancia del arte y la gestión cultural en nuestras vidas. Perfecto, muchas gracias. Precisamente estaba leyendo un poco sobre los proyectos que encaraste, el Festival Color, los niños y niñas guías. Entonces, háblanos un poco sobre el Festival Color, un poco la planificación, cómo fue el proceso de proponer esto, de también producirlo y ejecutarlo, cómo encontraste si esta fue una propuesta enteramente tuya o si tú la trabajaste siempre en colaboración con otros profesionales, pero cómo se encuentra el ambiente en Lima para empezar a crear y ejecutar proyectos culturales. Entonces, damos un poco más de perspectiva respecto a estos proyectos. Ok, perfecto. Sí, bueno, el Festival del Color fue un festival que estuvo a cargo del Grupo de Acción Educativa y Mediación, el Museo de Arte Contemporáneo, al cual yo pertenezco, yo trabajo ahí. Entonces, tuvimos una exposición súper grande, curada por Juliana Vidarte, el año pasado en el Museo de Arte Contemporáneo. La exposición se llamó Color, el conocimiento de lo invisible, y fue una exposición que ha viajado por muchos países, pero cuando llegó a Perú tuvo una gran acogida. De hecho, hemos tenido un número de visitas que nunca antes habíamos tenido en el Museo de Arte Contemporáneo. Y bueno, esta exposición acababa el 3 de marzo. Ese iba a ser su cierre porque fue una exposición temporal en la sala 3 del museo. Entonces, en el equipo de acción educativa y mediación, somos varias personas. Estamos las mediadoras, que somos las personas que somos como este puente entre los públicos y el arte contemporáneo que expone el museo. Y bueno, nuestra jefa de acción educativa y mediación. Entonces yo tuve a cargo, junto con mi compañera Maja Chalco, crear la propuesta de un festival que haga todo este cierre de lo que había sido la gran experiencia Color para todos los visitantes. De hecho, fue un reto súper grande porque Color significó no solo recibir a muchos y distintos públicos, sino también crear diferentes propuestas educativas que estén relacionadas a las obras de arte que presentaban la muestra y también que sirvan para conectar el arte contemporáneo con las personas que nos visitaban, que no siempre es una tarea fácil. Entonces el Festival del Color estuvo encabezado por mí
pero tuve a cargo a muchas personas que me acompañaron durante este proceso. En primer lugar, mi jefa, Drusila Yamunaque, que fue la persona con quien trabajé mano a mano en la organización y en la propuesta del festival. Este festival duró todo un día. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche recibiendo gente en el museo y planteando diferentes actividades en torno a las exposiciones. Entonces teníamos, por ejemplo, a las 10 de la mañana recibíamos a los más pequeños, que son las infancias. A los públicos más chiquitos los recibíamos contándoles una historia de cómo Newton había perdido sus colores y cómo los había ido encontrando a lo largo de toda la sala color. Esta experiencia fue, de hecho, una de las más bonitas. La mediación la tuvo a cargo mi compañera Naomi Miranda Kusunoki, junto con Aison Prado. Entonces, ellas recibían a las infancias entraban en un mood en el que sentían que estaban conectando con un personaje que ni siquiera habían conocido, un personaje histórico, Newton, que fue uno de los primeros en estudiar el color. Entonces acompañaban a las mediadoras y miraban y descubrían los colores y la luz y los prismas y cómo se desplegaban esos 7 colores del arco iris. Era una cosa realmente muy bonita. Y claro, eso fue para arrancar con los públicos más pequeños. A la par, en este festival teníamos estaciones en el museo. Entonces teníamos una estación, por ejemplo, que era una estación de creación de friendship bracelets, inspirados un poco en esta temática de Taylor Swift. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Había una pared en color que tenía algunos vinilos y entre ellos estaba Lover de Taylor Swift. Entonces decidimos abordar esa temática enfocándonos en los públicos un poco quizá adolescentes, jóvenes, y claro, eran actividades que se iban dando a la par. Tuvimos a Flipea también, que es un grupo artístico que se encargó de hacer un taller en el espacio medio. El espacio medio es un espacio en el museo en el cual se pueden realizar diferentes actividades a la par que hacen la visita. Generalmente está orientado a laboratorios creativos y demás. Entonces, así como tuvimos esta actividad, que fue la bienvenida con los pequeños, tuvimos actividades durante todo el día. En la sala, por ejemplo, teníamos obras de arte del artista Jesús Ruiz Durán, un artista bastante importante en el ámbito peruano e internacional, y había un afiche que decía: en las mujeres norteñas estamos con la revolución. Entonces hicimos unas nubes al costado, unos llamados así para que las personas pudieran escribir sus mensajes, como que ¿y tú qué dirías? O ¿y tú qué pedirías como comunidad, como sociedad? Esa fue como una intervención. Luego teníamos una obra de arte inmensa que se llamaba El Chisme Móvil, del artista Cecilia Noriega, que era como un gran jeep rosa intervenido. Que de hecho toda la gente que lo visitaba pensaba que era sí, El Chisme Móvil. Es de hecho una obra que tiene mucho contexto. Y claro, como traen un poco a colación el cotidiano, porque es muy cierto que en Perú hay mucho este tema del chisme, y entonces traerlo a colación para los proyectos, para conectar con las infancias, con las audiencias, de una forma mucho más como cotidiana, ¿no? Usamos lo que ocurre en el cotidiano, un poco esta dinámica del chisme, pero para el arte. Y algo que me resuena con todo lo que me estás contando de las dinámicas que tienen estos proyectos y demás, es el rol del mediador, porque vos, ¿cómo llegas a la mediación educativa, o sea, en el sector cultural? O sea, es un rol que lo tuviste que aprender en el proceso, lo descubriste, ya sabías desde que empezaste como historiadora y gestora cultural, sabías que esto existía. Porque yo, por ejemplo, yo lo descubrí cuando me mudé aquí a París. O sea, antes no sabía que existía el rol del mediador. O creo que habría visto el rol de estas personas en los museos, pero no sabía que se llamaba así. Entonces, en el contexto como piurana y en el contexto como ahora viviendo en Lima, ¿cómo percibes este rol? ¿Hay espacios que lo enseñan? ¿O es un poco más autodidacta, tener que aprenderlo? ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Sí, es una pregunta súper interesante y de hecho te agradezco mucho que la hayas hecho. La mediación cultural
es un tema que no está muy visibilizado. No es que no exista, no está muy visibilizado. De hecho, tú estás en Francia, ¿verdad? Entonces, en Europa, por ejemplo, está como mucho más visibilizado el rol del mediador educativo, del mediador cultural, en los museos sobre todo, en los museos. Entonces, yo desde que entré a estudiar en la carrera tenía claro que quería trabajar en un museo. O sea, a mí me gusta mucho el tema de los museos, me encanta el tema de la museografía, de la museología, la curaduría pedagógica ahora, que es un tema en el que me estoy interesando cada vez más. Y tenía claro que quería trabajar en un museo, sabía que iba a egresar como gestora cultural, pero no tenía como muy claro qué quería hacer en el museo. Entonces, desde Piura, yo empecé a trabajar como mediadora educativa y cultural sin saberlo. En Piura tenemos una casa museo, que es la Casa Museo Miguel Grau, y una profesora me invitó una vez a ser parte de un proyecto inspirado en la vida de Miguel Grau, en el que yo tenía que hacer el papel de Dolores, la esposa de Miguel Grau, pero era una mediación teatralizada, era un guiado teatralizado. Entonces nosotros recibíamos a los públicos, estaba Miguel Grau disfrazado, estaba yo, que era su esposa Dolores, que representaba a su esposa Dolores, y claro, recibíamos también infancias, por ejemplo, y yo ya estaba haciendo mediación educativa y cultural sin saberlo. Recibíamos a las infancias, había un momento en el que yo presentaba una banca, porque además es la casa de los padres, y yo les tenía que contar, bueno, yo nunca he vivido en esta casa, pero esta fue la casa donde nació y donde vivió en una época mi esposo, y claro, sacaba un cofre y sacaban las cartas que me enviaba Miguel Grau y las leía, entonces era como una especie de pergamino y los niños estaban así como con sus caritas mirando, atentos, escuchando. Entonces en ese momento yo me di cuenta que realmente era lo que me gustaba hacer. Pero claro, en el contexto piurano, como ya lo habíamos conversado en algún momento, es un contexto que es totalmente distinto, no solo al de Lima, sino en general al de cualquier territorio. Entonces, bueno, nosotros tenemos otros museos, obviamente en Piura. Trabajé también como tallerista de cuentacuentos en el Museo Vicús, haciendo cuentacuentos con máscaras. Todos estos proyectos los tenía a cargo la profesora Diana Aguirre, que es alguien a quien yo quiero muchísimo, que me insertó un poco en este mundo. Entonces, yo ya tenía claro que era eso, más o menos por donde iba. Seguía como tentada entre si ser curadora, si estudiar por ahí una especialidad en museología, que es más como la parte un poco más intelectual, ¿no? La parte que está un poco más detrás de las exposiciones. Claro, pero nadie te estaba, perdón que te corte, nadie te estaba hablando de ser mediadora como tal. O sea, hasta este momento, por ejemplo en Piura, no lo tenías marcado, no lo tenías mapeado este término, entonces es eso, qué fuerte. Claro, o sea, lo tenía mapeado de pronto porque tú lo estudias, ¿no? Tú estudias la mediación cultural, la estudias de manera teórica, ¿no? Estudias qué es la mediación, hay muchos artículos, hay muchos profesores que se dedican como a escribir sobre mediación cultural, que han trabajado en museos en el exterior, que han hecho especialidades sobre museos, pero no es como que se practique activamente utilizar ese término, al menos yo no lo sentía así en la época en la que yo estudiaba. Entonces, conforme fui avanzando, además en la carrera, fui estudiando otros cursos que ya tenían como mucha más presencia del gestor cultural como mediador en general, ¿no? Hacer como esta relación entre gestor cultural y mediador como puente, ¿no? Como unión entre arte, cultura, artistas y público y sociedad. Entonces ya era como más claro que lo que yo estaba haciendo era mediación, pero de nuevo seguía como esta incógnita, ¿no? De qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Y claro, llegó un punto en la universidad donde tú tienes que hacer prácticas profesionales, lo cual es un reto realmente en mi carrera y en Piura. Entonces, algo que me encanta siempre compartir es que yo soy una persona que soy mucho como de buscar oportunidades y tocar puertas. Yo me acuerdo que me acerqué a una profesora en un momento a decirle, ¿no? Que si sabía como de alguna práctica o algo me pasé en la voz, pero claro, siempre era como esperar y tal. Entonces yo me acuerdo que yo conocía de la Alianza Francesa en Piura
Y dije, bueno, no, o sea, preguntaré si es que hay alguien encargado en cultura, si es que decían apoyo por ahí, no sé. Y como te repito, yo soy mucho así como de tocar puertas, soy media invasiva, ¿viste? ¿No? Como, en el arte y en la cultura puede funcionar como no, hay que tener mucho tino y mucho cuidado. Entonces yo me acuerdo que busqué al director de ese entonces, Damon Niglia, y nada, me presenté un jueves, me llamaron para una entrevista un viernes, y ya me dijeron, mira, no hay nadie encargado de la misión cultural. En las alianzas francesas somos una red, me explicaron, información que yo ya sabía además, y me dijeron, pero bueno, si tú quieres como apoyar, aportar, podemos crear como un puesto de encargada de misión cultural en el que tú te puedas desarrollar como practicante preprofesional. Obviamente muchos de esos temas en esa época eran muy at honores, ¿no? No, te voy a comparar con clases de francés, y yo, excelente. Entonces, nada, o sea, empecé a trabajar un part-time, me acuerdo, además maravilloso, porque entrabas a las 10 de la mañana, porque además tienen los horarios de las alianzas de las 10 de la mañana, de 10 a 2, chambeaba como practicante y estudiaba francés en la tarde. Entonces, fue maravilloso, de hecho fue la experiencia más bonita, una de las experiencias más bonitas que he tenido a nivel laboral, además porque la oportunidad misma yo la busqué y senté una base en la que luego un montón de chicos de Historia y Gestión Cultural han sido practicantes preprofesionales en la Alianza Francesa y lo siguen siendo hasta la actualidad. Se ha creado ya un área de cultura, un área de comunicación que no existía en ese entonces como área, ¿no? Como un puesto. Y algo que me encanta a mí como en general y tiene que ver más con mi personalidad es como ir sentando estas bases, estas semillas como de cosas nuevas. Y fue una experiencia linda, fue todo un verano en el que tuve la oportunidad, me acuerdo que mi primer reto fue organizar una exposición con artistas piuranos, en una exposición de pintura. Entonces, claro, yo no tenía ni idea, ¿no? Porque todo lo que yo había estudiado había sido siempre como teórico y yo no sabía cómo, o sea, eran como temas logísticos y tal. Y claro, ingresar a ese mundo y trabajar de la mano, porque de hecho era como trabajar de la mano con el director, era súper chévere porque empezaba a poner en práctica todo lo que había estudiado y no solo eso, sino que podía aprender mucho más. O sea, yo todavía estaba cursando la carrera y no había llevado cursos aún de planificación estratégica, de presupuesto, pero ahí lo aprendí. O sea, fue como que entré, llegué y aprendí que tenía que hacer presupuestos, tenía que hacer cronograma de actividades, tenía que ir con el timing, porque si no, no llegamos al público, si no te va nadie al evento, a la exposición, a los cines. Esto es algo a cargo de la... Te corto rápidamente porque esto es algo que ocurre mucho con los entrevistados, que es siempre en el campo, y es la gran problemática, una de las grandes problemáticas que yo siempre quiero proponer sobre el hecho de que las universidades o los espacios formativos, culturales, artísticos, no están enseñando cómo armar presupuestos, cómo armar estrategias y todo. Entonces, sigue siendo como muy fresero y claro, obviamente Perú y al norte evidentemente no son la excepción, que uno tiene que verse como bien en el campo aprendiendo. Hace poco entrevisté a Us Fermini también, que es un gestor cultural en Lima, y me decía como, o sea, el gestor cultural se hace en el campo. Yo creo que todas las carreras se hacen en el campo, pero la del gestor cultural es mucho más problemático todavía, porque creo que hay formaciones que se han ido creando o diplomados que se han ido creando muy, muy recientemente, pero digamos que no es una tradición de enseñar desde hace 10 años cómo ser un gestor cultural o crear espacios, porque mira, lo que vos decís es como bastante icónico en el sentido de que sentaste una base para los jóvenes en Piura de encontrar de tener un espacio donde practicar, pero a ver, o sea, es un individuo que tuvo que sentar las bases de algo que en realidad tendría que ser un poco más el rol de los espacios formativos, como las personas que trabajan para las universidades, las personas que trabajan para los institutos, las escuelas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo encuentras vos, ahora que ya estás toda una profesional en la mediación educativa, o sea, que tienes toda una experiencia en torno a esto, cuáles son los retos y los logros que ha venido teniendo, no solo en tu experiencia como trabajando en Piura, pero sino también
después nos puedes hacer un paréntesis o un apartado de lo que observas ahora viviendo en Lima. O sea, cuán diferente puede ser lo que cada uno ha ido logrando como ciudad y en el sector del educativo, pero en torno a la cultura, ¿sabes? Sí, de hecho, cuando yo empecé, como te mencionaba, en la Alianza Francesa, yo estaba como a mitad de carrera. Entonces, justamente estos cursos, al menos en el caso de mi universidad, justamente estos cursos están como en esa época, en la malla en la que yo estudiaba, están como un poquito después de la mitad. Entonces, claro, es la última parte que ves, ¿no? Como planificación estratégica, presupuestos. Y claro, me acuerdo que como bien lo mencionas, y como bien ha mencionado la persona que entrevistaste antes, es como que el gestor cultural se hace mucho como en el campo laboral. Pero yo creo que sí tienes razón en el sentido de que esta creación de puestos, esta creación de espacios, le compete mucho también a los institutos, a las universidades, a los mismos centros culturales, a los mismos teatros que existen, espacios culturales que existen en provincia. Entonces, yo entiendo que no hay como quizá de manera muy formal en la capacidad para crear puestos a veces, porque además implica un tema presupuestal, ¿no? Que seguimos hablando de lo mismo al final, o sea, no es como traes a alguien y ahora ya no se puede, o sea, antes era mucho más factible, pero es como que traes a alguien, no le pagas, no lo tienes asegurado, o sea, no es tan fácil tampoco. Yo entiendo hasta cierto punto esto, pero también creo que ahí cumple un rol fundamental también como la institución, ¿no? Los maestros. En mi carrera hacemos algo que se llaman los encuentros de gestores culturales, donde van empresas y cuentan un poco sobre la labor que realizan. Ahora tú sabes que está como muy en boga esta de la acción de responsabilidad social corporativa. Entonces, claro, todo bien con tener el enfoque como de las empresas que invierten como bastante en determinadas sociedades, en determinados territorios y luego necesitan como campos de acción educativos, culturales para las zonas, para los territorios. Pero también creo que es responsabilidad como de una empresa, como institución cultural, como dar la oportunidad a personas que tienen la capacidad y el talento de realizar gestión cultural y mediación cultural, de poder ser parte de sus equipos. Entonces yo creo que los retos son hasta ahora muy grandes. Yo he dejado Piura hace 2 años, o sea, en el término de que ya no vivo ahí, y hay muchas cosas que yo veo que siguen iguales. De hecho, hay muchos avances también, ¿no? Pero hay muchas cosas que creo que los chicos y chicas que están insertándose cada vez más en la gestión cultural, no solo son talentosos, sino que ahora tienen como cada vez esta capacidad y esta facilidad de tener como múltiples facetas, sobre todo como gestores culturales, ¿no? Conozco chicos y egresados que han trabajado en Alianza Francesa, pero también por ahí les gusta el teatro o no sé, les gusta la mediación lectora, la mediación educativa a través de todo lo que son libros, fomento a la lectura, y han trabajado y han creado en consultorías, pero claro, son iniciativas personales, siempre son iniciativas personales. Por eso es que te digo que el rol de la institución sigue siendo muy importante. En el caso de Lima es mucho, bueno, no te voy a decir que es más fácil, porque tampoco lo es, pero es un poco más sencillo mapear y saber hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? En mi caso fue muy fácil, porque de hecho yo vine a Lima trabajando no para el museo donde trabajo ahora, sino que yo vine trabajando para la universidad. Yo trabajaba en una área administrativa en la Universidad de Piura, acá en Campus Lima. Entonces, claro, pero como gestora cultural yo no realizaba, o sea, gestión cultural como pura y dura. Claro, para mí también como profesional y como persona, en realidad fue como todo un reto salir también como de ese espacio, ¿no? Porque yo dije, claro, se estoy dejando como un lugar seguro, un trabajo seguro, cosa que hacen muchas personas en la gestión cultural y en el arte en general, para lanzarme, ¿no? Como al vacío, así como a buscar, a surfear un poco en este mundo. Y de hecho, yo creo siempre que tengo como mucha estrella ya. Entonces, claro, luego me llamaron del museo, y me propusieron ser mediadora educativa. Claro, yo ya estaba como a nada de licenciarme, además yo ya no era bachiller y dije, bueno, está bien, o sea, quiero aprender y me encantó. O sea, yo
de hecho, al inicio fue un reto, o sea, fue un reto porque yo nunca había trabajado con públicos tan grandes. Color fue un reto, en general, nos ha marcado mucho color. Y, y bueno, en la actualidad creo que los retos siguen siendo un poco los mismos, pero creo que ya tengo como la capacidad también de poder crear estos espacios de difusión, crear estos espacios. Ahora mismo tuvimos un laboratorio de proyectos culturales con una egresada también muy buena de nuestra carrera. Ahora tenemos un laboratorio de públicos. Entonces, crear esos espacios de formación, que claro, son nichos de mercado, ¿no? Porque no es fácil como encontrar a alguien que quiere estudiar un laboratorio de públicos. O sea, no es como decirle a un grupo de pequeños en verano quién quiere estudiar pintura, escultura, creación de personajes. No es tan fácil. Entonces, yo creo que siempre va a ser un reto conseguir estos espacios, pero también uno puede ir creándolos, ¿no? El mismo hecho que tú, por ejemplo, tengas un podcast, que es un espacio digital en el que podamos compartir estos temas y debatir un poco sobre estas temáticas, sobre estas problemáticas y retos que nos acompañan hasta la actualidad, es ya también un gran avance, ¿no? No, te felicito, de hecho, es el primer. La otra vez conversamos con una amiga sobre hacer un podcast y me parece como súper lindo que tengas esta iniciativa de Arte Llamado. Me parece súper chévere, además que no solo sea como donde estás tú, ¿no? Sino que lo lleves como a más lugares. Me parece súper. Muchas gracias. No, Arte Llamado, lo que aspiro, o sea, es eso. Yo quiero crear ser un puente para que artistas o trabajadores de la cultura tengan un espacio en el cual puedan hablar sobre su recorrido. Para mí, cada persona, independientemente del rol que ejerza en la sociedad o el trabajo que realice, tiene un recorrido ya, o sea, tiene una serie de experiencias, de aprendizajes muy grandes, y solo en el caso del sector cultural, que es lo que me compete, tener que hablar sobre la mediación educativa me parece muy top, porque sin duda es una problemática también en el país. O sea, creo que también más nos digitalizamos, los espacios, o sea, la mediación educativa también toma un rol de empoderamiento hacia como controlar un poco, no controlarlo, pero creo que no dejar que las infancias o los jóvenes se pierdan tanto, que no se pierda tanto las formas tradicionales de aprender, pero que también se transformen las formas interactuando con lo digital, ¿no? Que no todo porque a veces como siento que para los artistas, para los gestores culturales es todo un reto, como lo digital ayuda, pero al mismo tiempo puede ausentar y crear un poco de distancia. Entonces, vos como mediadora educativa para el museo, ¿cómo encaras esta problemática con lo digital, con los niños? Porque a veces también la atención no es igual, ¿sabes? Antes como un niño podría estar ahí mirándote, observándote, pero ahora es como tienen la ansiedad de querer estar con los aparatos. Entonces, lograr captar la atención de las infancias en tu rol como mediadora, ¿cómo has logrado esto con tu equipo o desde tu parte? Sí, de hecho es uno de los retos más grandes que he tenido y que además siento que se me ha dado muy bien por dos motivos. En primer lugar, porque yo tengo mucha paciencia y en segundo lugar, porque yo no soy muy buena con la tecnología. Entonces, esto ha sido un pro y un contra. El pro ha sido que, bueno, no he tenido como esta necesidad de estar como súper pendiente de la tecnología y con las infancias más pequeñitas es mucho más fácil porque, claro, ellos no están todavía tan envueltos, pero sin embargo, tenemos esta era digital en la que ellos ya nacen, o sea, son nativos digitales. Entonces, claro, no es como nosotros. Bueno, yo no sé qué pienso, pero yo soy del 96, entonces, claro, yo he pasado como por múltiples tipos de celulares, con teclas, tal, sé manejar todos, porque los he usado. En cambio ellos, ellos nacen literalmente y está como su cerebro, todo está ya como dirigido a la tecnología, a la digitalización. O sea, están como muy inmersos en esto, es muy fácil para ellos aprender todo eso, pero yo me quedo sorprendida. O sea, muchos niños me enseñan a mí como cosas y digo, wow. Pero bueno, o sea, yo creo particularmente que la manera como más chévere de llegar a ellos es realmente como sabiendo como
estudiándolos bien como públicos, ¿no? Hay un libro muy bueno de María Caso, que justo ahora terminé de leer porque me lo recomendó mi jefa, que se llama Redevolution, Hacer revolución en la educación. Entonces, este libro te cuenta experiencias desde España, obviamente, de cómo es posible llegar a diferentes públicos en espacios no formales, porque además, acuérdate que no solo vienen con esta estructura de la digitalización y tal, que ahora estás en los colegios, donde los niños llevan sus tablets, sus computadoras, sino que estamos con esta estructura formal de estudiar 7, 8, 10 horas en un colegio. Obviamente cada vez es más como, está más inserto, sobre todo en Lima, lo he visto, ¿no? La metodología Montessori, los que sean como más holísticos, más integrales, pero claro, es romper este esquema para entrar en un espacio, uno, que es nuevo para ellos, dos, que puede ser hasta cierto punto no permisivo, que no tocar, que fotos sin flash, que cuidado con esta escultura, que cuidado con esta instalación. Entonces, acercar a los públicos, sobre todo a los más pequeños, y ver que el arte puede ser como realmente como un espacio de juego, ¿no? Como un espacio en el que ellos pueden acercarse sin miedo, es realmente muy bonito. Yo creo que ahí lo clave es la formación. Como tú decías hace un rato, hay como la mayoría de museos, por ejemplo, acá, algunos tienen como, ¿qué te digo? Mediadores que son practicantes profesionales. Entonces, cada año los van rotando. Cada año los van rotando, cada año los van rotando. Entonces, claro, no hay un proceso como de formación que se culmine en el que tú puedas evolucionar y puedas como ascender o puedas como crear tu propia voz, tu propia mediación, tus propios guiones. O sea, también creo que ahí es mucha responsabilidad institucional de dar este espacio. En el caso del Museo del Arte Contemporáneo tenemos como la oportunidad de ser varias mediadoras, que no solo somos varias mediadoras, sino somos personas que trabajamos permanentemente para el museo. Donde existe este espacio y ese tiempo en el que cuando no estás atendiendo al público tienes la capacidad de formarte, de leer, de crear propuestas. Entonces, que no es una cosa que se encuentra en todos los lugares. Y creo que es importante difundir que esto es vital para los espacios, porque mientras más oportunidad tengas tú como de crear y de cranear cosas y de estar en contacto a la vez con el público, creo que uno también es que vas agarrando cancha, como decimos acá, ¿no? Vas insertándote en el mundo y vas aprendiendo muchísimo. De hecho, creo que la mediación educativa en museos tiene mucho potencial. Claro, porque yo creo que complementa mucho a una falta, como hay como, se me ocurre mucho la frase en francés, pero hay como una falta de compromiso, no sé si compromiso sea la palabra adecuada, pero más o menos engancha, por parte de las escuelas, de crear espacios artísticos muy funcionales, y probablemente las escuelas privadas lo puedan tener, pero las escuelas públicas hay una falta de participar desde lo artístico, de crear libremente, sin juzgarse. O sea, como a veces hay materias de arte, pero no terminan de ser realmente materias en las cuales vas a aprender algo realmente, ¿sabes? Es más como una materia que exige, creo, el ministerio y tiene que estar y cosas así. Pero complementa que haya museos, que las instituciones sí tengan estos espacios para los jóvenes estudiantes, pero además también para los profesionales, porque claro, si constantemente uno va rotando, no hay como un espacio formativo que es lo que tendría que servir cuando las universidades dicen, bueno, vayan a hacer sus prácticas, sí, pero hacer una práctica de solo 6 meses en un lugar y que luego se acabó porque incluso el espacio donde estuviste no te lo permite más, no realmente termina por ser una experiencia tan constructiva. Entonces, claro, esto es como una gran problemática en torno a aspirar a ser un mediador o alguien que está en la gestión cultural. Sí, o sea, de hecho, ahora que lo mencionas, o sea, para mí es muy claro porque lo he visto como todos estos años, pero yo creo que hay un punto en el que si el compromiso más allá de las escuelas, porque las escuelas y las universidades siempre quieren acercarse a espacios culturales. Yo creo que es una cuestión como más institucional desde los museos, de los espacios que tienen trabajadores culturales. O sea, como tú dices, no es obligación en la currícula
sé, llevar arte, llevar educación cívica, y está bien. Y algo que dice, por ejemplo, María Caso es que el arte no son manualidades, cosa que puede ser también un tema de debate para otro podcast, pero es un tema que es real, o sea, estamos acostumbrados como a veces, está bien, ¿no? Trabajar como en esos temas como de reciclaje, ya arte, óleos, por ahí, pero el arte es como tan amplio y más ahora en la actualidad el arte contemporáneo, por ejemplo, es tan grande que no basta a veces no basta ni siquiera con 2, 3 horas semanales. Y claro, no podemos como obligar quizá los espacios de formación, de educación formal, pero sí podemos acercar a los estudiantes a espacios de educación no formal donde pueden acercarse al arte de maneras mucho más interactivas y que quizá les pueden llamar hasta más la atención, ¿no? Yo conozco gente que ha ido al museo y que nunca le ha gustado la historia, nunca le ha gustado el arte, ha odiado o ha tenido como mucho, no sé, mucho rechazo al arte contemporáneo y han salido como sumamente contentos. Entonces yo creo que es una cuestión también, así como cuando a veces tienes maestros que te cambian la vida y te enseñan a ver la historia de una manera, yo creo que también es una oportunidad como para insertarnos los gestores culturales y los educadores también con innovaciones que pueden ser realmente positivas para las infancias, para los alumnos, para las comunidades. Claro, porque ¿cómo encuentras? Creo que tienes un poco la cuota de percibir una identidad cultural como ciudadana de Piura, pero también ahora que estás viviendo en Lima, ¿cómo encuentras la identidad cultural limeña? O sea, ¿qué comparaciones podrías realizar? Porque eso yo como limeña realmente siento que quizá no lo viví lo suficiente, pero hasta antes como de 2017, cuando vivía ahí aún, yo sentía que no era algo muy fuerte. Siento que existen circuitos culturales muy bonitos en Lima en la época y para cuando yo vivía allí, pero no sé, la gente simplemente no se interesaba por esto, ¿sabes? Y vos, en la actualidad, ¿cómo lo encuentras? O sea, sé que ha existido y ha aumentado una demanda una oferta cultural, pero no sé si existe todavía una gran demanda por actividades culturales. Entonces, ¿cómo encuentras un poco la identidad de la gente en relación a la cultura que ofrece la ciudad de Lima y también desde tu experiencia como piurana, lo que ofrece la ciudad de Piura? Es una pregunta difícil. Yo creo que la demanda siempre va a ser alta. De hecho, acá lo que me pasa en Lima, cosa que nunca me ha pasado en Piura, y que veo un poco difícil como que me pase incluso si vuelvo ahora, es que acá en Lima tienes la capacidad como de elegir y tienes la capacidad como de decir, pucha, ¿a dónde voy? O sea, hay cine, hay teatro, hay música y a veces hay actividades. Abril, por ejemplo, ha sido un mes súper potente a nivel cultural en Lima, no hay un montón de inauguraciones, exposiciones. Yo hay días en los que me he quedado y no he podido ir a cosas que quería ir realmente. Y claro, es una experiencia que yo nunca he tenido en Piura. O sea, en Piura es como que, ¿qué hay, por favor? O sea, ¿a dónde voy? O sea, hay teatro, hay teatro independiente, muchísimo, de hecho. Hay espacios de formación artística, hay espacios públicos donde se realizan actividades. De hecho, Piura es como súper potente a nivel cultural, no solo a nivel turístico, ¿no? Que es como por lo que somos más conocidos, quizá, a nivel gastronómico también, pero tiene como mucho potencial. He visto un desarrollo súper grande, por ejemplo, en el sector teatral en los últimos años, cosa que me llama muchísimo la atención y que de hecho aplaudo bastante las iniciativas. Ahora ya hay más espacios, ¿no? Está como, yo sigo mucho en redes a mi ciudad, he visto Coleccionista Café, que contrata artistas y da clases de acuarelas por ahí, luego he visto que también hacen mediación lectora, trabajan mucha impro, bueno, la impro siempre he trabajado desde que yo vivía ahí. Pero claro, están como más inmersos cada vez y los chicos vienen acá a Lima. Yo he visto mucha gente de Piura. En Color, por ejemplo, los vi acá. Vienen, se capacitan, van, regresan. Y lo importante que me parece muy chévere resaltar además, yo soy un poco, no paría, pero es como un poco salido y sigo acá en Lima, pero claro, mi proyección también es volver y poder hacer gestión cultural en Piura. Entonces, claro, me parece súper rico y súper chévere esta gente que sale, se capacita y vuelve como a la ciudad a repotenciar y a crear estos espacios. Me parece muy bonito y es algo que creo que Piura está desarrollando, pero claro, siento que falta, ¿no? O sea,
el apoyo también institucional, como te decía, en el hecho de tener un teatro bien puesto para poder hacer las actividades que tú quieras. Porque o sea, tienes actores, tienes gente que se capacita, que va, viene, tienes gestores culturales. Tienes una universidad que es la pionera en gestión cultural y que tiene un montón de egresados, más de 20 años ya en gestión cultural, pero no tienes como, o sea, no tienes como los espacios. Y claro, tienes iniciativas lindas, tienes gestores culturales trabajando acá, siendo directores de museos en el extranjero, teniendo proyectos independientes, pero ¿qué haces también como por tu ciudad? ¿No? Que es una pregunta bien interesante. Y en cuanto a Lima, ahí sí voy a ser como un poquito subjetiva quizá. Yo creo que Lima, bueno, que Lima es muy vasta, es muy diversa, o sea, no puedo hablar como de Lima, como de una sola unidad, no es de mi experiencia. Cada lugar que he visitado, cada distrito es totalmente distinto, siempre hay cosas como que los unen, pero creo que la demanda es alta y a pesar que hay una oferta cultural bastante amplia, creo que todavía se puede seguir reforzando y trabajando como en redes y sobre todo llegando cada vez a más lugares, que eso es un tema también bien importante, no llegar como no central en la misma Lima, no centralizar todo Isidro, o sea, sino también como llegar a otros espacios, los mismos estímulos económicos que da el ministerio, en los que puedes llegar como a otros lugares, trabajar en otros territorios, trabajar con temas de equidad, con más mujeres, con más niños, con otros públicos, me parece súper importante. Y creo que más allá de hablar como de una identidad, o sea, la identificación cultural que tienen los limeños con lo suyo también es bien fuerte. Yo pensaba que los piuranos, los arequipeños tenemos como bien arraigada esta como identificación cultural con su territorio, pero no, en general, que además hay mucha gente de provincia acá en Lima, o sea, somos un montón, somos un montón, o sea, no es que estemos súper limeñizados, sino hay un montón de gente de otros lugares, y no solo de provincia, o sea, no solo te hablo como de otras ciudades, sino como de otros distritos o de otros lugares aledaños a Lima que están como, que trabajan y todo el tiempo vienen y van, se puede crear dinámicas bien interesantes. Qué bonito, muchas gracias por darme esta perspectiva. Yo hace tiempo que no estoy en Lima, entonces cuando escucho a personas, a artistas, historiadores culturales peruanos, siempre quiero saber a través de ellos cómo ha sido la evolución, porque siento que en la actualidad, o sea, todo esto me alegra en realidad, porque es todo lo que siempre he deseado para mi ciudad, para mi país también, porque también estoy a favor de que la cultura se tenga que descentralizar, que no solamente que, ok, está genial que ocurran muchas cosas en Lima, pero también quiero que ocurran muchas cosas en otras provincias y que la gente se tenga que mover, ¿sabes? Que lleguemos a un punto en el cual podamos estar tan conectados como país a nivel transporte y que uno pueda decir, marico, me voy a Arequipa porque hay un festival o me voy a Piura porque hay un otro conversatorio, encuentro, y que simplemente podamos conectar con estas otras provincias para que la identidad como peruano sea incluso mucho más fuerte en todos los aspectos y con lo que hay ya en el país como tal. Entonces, muchas gracias por haberme comentado sobre esto y quiero cerrar este capítulo. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber hablado todo en base a tu experiencia, habernos compartido todo esto. Y tengo una última pregunta para ti. ¿Cuál es el sueño cultural que tienes para Piura? Wow, es una pregunta es una pregunta muy, muy personal, de hecho quería hablar de esto, siempre hablo de esto en realidad. Yo tengo mi tesis de licenciatura, es un proyecto cultural para un espacio público en Talara, en Piura, en una zona que es, bueno, el territorio donde he vivido toda mi vida, todos mis veranos, es la tierra de mis abuelos paternos. Entonces, el Alto es un espacio que es muy potente a nivel cultural, no solo turístico, sino a nivel patrimonial. Y para mí uno de los sueños, o sea, el principal sueño que tengo es poner en práctica mi tesis, ¿no? Que es una teoría, es un proyecto cultural en papel. Pero un sueño como más allá de este que tengo para Piura, podría ser tener como, yo siempre he dicho que algún día voy a tener un centro cultural en Piura, voy a tener la plata para comprarme una casona y hacer un centro cultural y tener este espacio, no tener la infraestructura, porque creo que hay mucho talento en Piura, y poder como ser este espacio que pueda brindar la oportunidad a artistas, a gestores culturales, a actores, a diferentes actores culturales del medio,
poder tener sus, no solo talleres donde den clases, sino poder tener espacios de presentación, ¿no? Que creo que no es como muy fácil a veces encontrar los espacios y tampoco es muy fácil a veces articular permisos. Uno dice, ya, pero están los espacios públicos, todo. Sí, pero a veces hay que articular permisos, a veces los gestores culturales y los artistas no estamos como formados, no estamos tan imbuidos de, ya, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo llego? O sea, no es tan fácil, parece fácil, pero no es tan fácil, o quizá hay a veces rodearse, ¿no? También como de los profesionales que te puedan dar una mano para guiarte un poquito en cómo es. Entonces, uno de mis sueños, tengo 2 sueños, ¿no? Es como el poder realizar mi proyecto cultural, que es mi tesis, y el poder tener un centro cultural. En algún momento quizá ya te invitaré, ya te diré como, oye, abrí mi centro cultural, regresa a Perú, te diré, Diana. Bueno, yo encantada de poder conocer esta iniciativa. Estas iniciativas son del tipo de iniciativa que me encantan porque yo cuando vivía en Lima iba a muchos centros culturales, creo que fui a casi todos, realmente fui a muchos, o sea, viví mucho tiempo en centros culturales ahí en Lima, eh, palpando toda la cultura que ofrecían y todo el arte que ofrecían. Entonces, yo tengo una conexión súper grande con los centros culturales, o sea, son mi espacio. Creo que para ti lo que son los museos, para mí son los centros culturales. Y ese es el tipo de impacto que también quiero hacer, pero también quiero apoyar. O sea, si alguien que quiera crear un centro cultural es como, let's motherfucking do it, you know, es como, hagámoslo. Así que, nada, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias por hablarnos también sobre Piura, una gran ciudad al norte del Perú, bien al norte, así que esto siempre es genial tener esta perspectiva de alguien que no es como tan cerca de Lima, sino también de alguien que pues viene realmente de lejos. Y muchas gracias nuevamente. Recuerden que Arte Llamado es un espacio de entrevistas culturales en el cual todo artista, actor cultural está totalmente invitado. Ustedes solo tienen que enviar un mensaje y listo, hablamos sobre tu proyecto, lo ponemos en valor, porque tu experiencia, tu voz es súper importante. Y recuerden que Arte Llamado solo está en Spotify, solo está en YouTube, yo solo estoy en LinkedIn y los videos más picantes los fragmentos más picantes están en TikTok. Así que van a encontrar todos los links de María en la descripción. Si quieren conocer más sobre lo que ella está haciendo en Lima o si son de otro país y están escuchando lo que ella hace, estoy segurísima que estará encantada de responder sus comentarios. Así que Sí, claro que sí. muchas gracias, María, por haber estado aquí y seguimos en contacto. Que tengan hasta el siguiente episodio.